Dios los bendiga, hermanos, a todos. Dios los bendiga nuevamente a todos. Ahora que a su lado, hermano, den la mano a unos, dos, al que está atrás, adelante, a los lados. Saluden. Saluden, hermanos, con uno de sus saludos preciosos. Saludos. Bien. Puede sentarse, iglesia, Señor, siéntese. Siéntese, pero no sé que la alabanza se vaya a alabar el nombre del Señor. Dios. Dios bendiga nuevamente a todos, hermanos. ¿Cuántos están gozando en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Así como está sentado, vamos a hacer una oración antes de entrar a la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias por todas tus bondades, gracias por tu misericordia tan grande, Señor, ya que, como dices en tu palabra, por esa misericordia tan grande, cada uno de nosotros no hemos sido consumidos. Te damos gracias en esta hora, Señor, porque cada uno de nosotros podemos decir confiadamente que hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, tú nos has fortalecido y tú nos has bendecido, Señor. Gracias porque estamos en tus manos, mi Dios. Y en esta hora nos sentamos a la mesa, Señor, porque vamos a comer el pan de vida, Dios mío. Yo te ruego que uses mis labios. Te ruego, Espíritu Santo, que la palabra que has puesto en mi corazón bendiga la vida de cada uno de los redimidos presentes en esta noche. Señor, que fluya con gracia, con unción, Señor, y que todos, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño en esta hora, Señor, en esta noche seamos de una manera bendecidos especialmente, mi Dios. En el nombre, que es sobre todo un nombre, te lo pido, Señor, y ese nombre es el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Abra la palabra de Dios. Vamos a leer un versículo del Salmo, el Salmo 11, Salmo capítulo 11. Vamos a leer un versículo en ese precioso Salmo. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Amén. Estamos en el Salmo 11 todos. Amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Versículo número 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Puede leerlo toda la iglesia? Otra versión dice: si los justos dejaran sus fundamentos, ¿qué sería de ellos? Todos nosotros, hermanos, los que ya somos grandes, los que ya somos adultos, no podemos negar que estamos viviendo días difíciles. No es un secreto para nosotros que vivimos tristemente en una sociedad hedonista, que hoy más que nunca se le rinde tributo, se le da tiempo, se le da mucho espacio al cuerpo, al placer, a lo físico. Y no podemos negar, hermanos, que estamos viviendo en unos tiempos muy peligrosos. Yo creo que si nosotros negáramos esta situación que está viviendo el mundo hoy, si lo dudáramos o si dijéramos que no, yo creo que no seríamos realistas nosotros, los adultos, los que ya conocemos lo bueno y lo malo. Pero no cabe duda, hermano, que estamos viviendo los tiempos, como dice el apóstol Pablo, le escribía a Timoteo, que en los últimos tiempos, hablando del carácter de los hombres de los últimos tiempos, es exactamente lo que está viviendo, hermanos, hoy en este tiempo, donde habría hombres amadores de sí mismos. Y comienza a enumerar cada una de las cosas, de las características que se manifiestan y que se viven y que nosotros vemos hoy en la humanidad. Impetuosos, amadores de sí mismos, desleales, ingratos, desobedientes a los padres, sin afecto natural, ávaros, y comienza a enumerar un sinnúmero
un sinnúmero de títulos o de características el apóstol Pablo allá que le escribe a su hijo en la fe llamado Timoteo. Nosotros sabemos, hermanos, que estamos viendo los tiempos que la Biblia dice que hoy el hombre a lo malo le llama bueno y viceversa, a lo bueno le llama malo. Y estas cosas, hermanos, estas cosas, iglesia, nos indican solamente dos cosas: que estamos viviendo tiempos finales, aunque el mundo lo niegue y aunque tristemente muchos no lo crean, pero es así. Y lo segundo es que lo seguimos afirmando y lo seguimos diciendo con convicción, que Cristo viene pronto, hermanos. Y eso es una buena noticia. Por eso dice el libro de Apocalipsis, hermanos, que el esposo, hermanos, que la novia diga: amén, ven Señor, ven pronto. Los que quieren, los que aman a Dios, los que no se conforman a este siglo, no cabe duda que están atentos y están más que deseosos de que aparezca, hermanos, de que venga el amado, el que nos redimió, el que nos salvó, el que nos dio vida. Aquel que ama a Dios, no cabe duda que está deseoso de que Él venga pronto. Y creo que estamos viviendo estos tiempos finales hoy en estos días. No generalizamos, pero hoy en día creo que se manifiestan, hermanos, las cosas escritas en la poderosa palabra de Dios. Es que hay mucha depravación, hermanos. Es que todos sabemos hoy en día, hermanos, hoy nos damos cuenta que escasean los valores morales. No solamente los valores morales escasean también los valores espirituales. Y apenas hace unos 2-3 días acaba de celebrar otro año más del orgullo gay. Un movimiento que ha tomado fuerzas, mucha fuerza en los últimos años. Y la sociedad lo avala. Y aunque la sociedad lo avale, no quiere decir que Dios lo avale, que Dios diga está bien. Y aunque muchos hermanos usan el sentimiento y usan la lógica y usan el humanismo para estas cosas, pero sabemos, hermanos, que Dios sencillamente no le agradan estos actos. Pero eso es parte de los últimos tiempos que estamos viviendo. Por lo que dice la palabra de Dios, iglesia Getsemaní, por lo que dice la palabra de Jesucristo lo habló. Y basado en eso, yo creo, hermanos, que estamos viviendo tiempos más, o sea, es decir, la sociedad que se vive, hermanos, es tan terrible, que Jesucristo mencionó en el capítulo 10 y el capítulo 11 de San Mateo, y en San Lucas también lo menciona. Da a entender, hermanos, que es más terrible que la sociedad de los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y en uno de esos versículos, en el capítulo 11 de San Mateo, menciona unos aires de dolor sobre ciudades como Corazín, como Capernaum, en donde ahí Jesucristo hizo milagros poderosos. Jesucristo habló la poderosa palabra, el evangelio de salvación. Jesucristo hizo un sinnúmero de cosas poderosas y no le creyeron, y mencionó unos ay de dolor y le dijo: ay de ustedes, ay de ti Capernaum, ay de ti Corazín, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las señales que aquí se hicieron, se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. En San Mateo capítulo 10, hermanos, el Señor mandó a los 12 a predicar la palabra de Dios, a predicar el reino de los cielos. Les dio autoridad sobre los enfermos, sobre los endemoniados. Les dio potestad sobre todas las cosas que se opusieran a ellos.
Y fue claro y les dijo a la ciudad o aldea donde lleguen: la casa que no lo reciba, salgan de ese lugar, sacúdanse el polvo de sus pies, porque ese polvo va a testificar en contra de ellos en el día del juicio. Y mencionó: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad o para esa aldea. Es decir, hermanos, Sodoma y Gomorra fueron castigados de una manera grande, hermanos, por causa del juicio de Dios vino sobre ellos. No se les habló el evangelio, no hubo profeta, no hubo quien les hablara de la misericordia. Y hoy en día, si hay algo, hermanos, que no podemos negarlo, es que la palabra de una o de otra manera ha sido escuchada en el mundo entero. Evangelistas, predicadores, iglesias, hermanos, cantantes, y se habla la palabra por todos los medios disponibles hoy en día. Es decir que el mundo, la gente no tiene excusa de que no se le ha predicado la palabra de Dios. Así que si hay algo, hermanos, que va a juzgar a todo ser humano el día que se presente delante de Dios, no van a ser los ministros ni van a ser los evangelistas, va a ser la palabra que se rechaza por la gente una y otra vez. Pero es el carácter de la gente de los tiempos que estamos viviendo hoy en estos días. No generalizamos, pero estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Señor. No podemos negarlo. Tampoco podemos correr. Y yo entiendo, hermanos, que estas situaciones que vivimos causan a veces tristeza. A veces hasta uno se pregunta: ¿qué va a ser el día de mañana? ¿Qué va a ser el día cuando nuestros hijos estén grandes? ¿Cómo van a ser las cosas? Y cuando hay eso en el corazón, a veces trae preocupación. Pues déjenme decirle, hermanos, que en los tiempos de Jesucristo y a través de todos los tiempos antiguos y presentes en el futuro, siempre ha habido maldad, siempre ha habido pecado y seguirá habiendo. Y en los tiempos de Jesucristo había maldad. Y hoy, hermanos, quiero decirles, hermanos, sobre las cosas que Jesucristo hizo, que nos dejó ejemplo para que nosotros enfrentemos estas situaciones y para que nosotros permanezcamos firmes en el fundamento que hemos creído, para que permanezcamos firmes en lo que nosotros, creo yo, tenemos las convicciones puestas. Porque si hay alguien, hermanos, que nos dio ejemplo y que es digno de imitar, si hay alguien que es infalible, no es hombre, se llama Jesús de Nazaret. Si hay alguien, hermanos, en quien debemos de confiar y depositar toda nuestra confianza, es nuestro Salvador. Y Él nos dejó ejemplo hasta en esto, porque Él se enfrentó por lo menos a 5 diferentes tipos de oposiciones con los cuales Él batalló durante su ministerio hace más de 2000 años. Y nosotros hemos leído muchas veces de ellos y a veces como que no los meditamos, pero quiero decirles, por ejemplo, hermanos, uno de los grupos por los cuales el Señor batalló con ellos y que fueron férreos opositores a Él, fue un grupo que se llamaban los esenios. Los esenios eran hombres que se creían bien puros, que se rehusaban a juntarse con los demás porque decían que si se juntaban con los demás se podían contaminar. Y ellos decidían mejor salirse de las aldeas, de las ciudades, para irse a vivir fuera, apartados, porque tenían el concepto
de que si se juntaban con la gente pecadora, no podían ser agradables delante de Dios o se podían contaminar. Pero no es cierto, hermanos. Jesucristo nos enseñó con su ejemplo de que uno puede estar en el mundo, pero uno puede guardarse del mundo y uno puede vivir agradable delante de la presencia de Dios. Porque no está en apartarse de la gente. El hecho de que uno se aparte no quiere decir que uno no va a pecar. Porque si el corazón está enfermo, aunque esté allá en las montañas o en las cavernas, si el corazón es malo, está enfermo, allá va a pecar delante de la presencia de Dios. Pero si el corazón es puro y se esfuerza por agradar a Dios, puede habitar en medio de una ciudad pecadora, puede rodearse de gente mala. Pero si somos, hermanos, como los compañeros de Daniel, o como Daniel, que decide no contaminarse, no se va a contaminar. Es decir, es una decisión propia. No consiste en vivir alejado, consiste en una decisión del corazón de cada uno de nosotros. Los esenios eran así, y espero que aquí no haya esenios que no se quieren juntar con los hermanos porque no quieren tener problemas, que no se quieren juntar con los demás para mejor solito estoy mejor. No, hermanos, si hay algo que debemos de fomentar entre nosotros es la armonía, es la coinonía, es la hermandad entre nosotros. Es agradable, es hermoso vivir los hermanos juntos, alabando al Señor, glorificando a Cristo, alabando a Dios, a pesar de las diferencias que podemos tener. Pero sí es bueno estar todo el pueblo juntos, alabando al Señor. Esa era una de las cosas que tenía la iglesia primitiva. Por eso la gente le gustaba llegar a la iglesia, porque tenían todas las cosas en común, compartían las cosas. Se miraban como hermanos, no eran perfectos, pero no eran como los esenios, nómadas, apartados. Es bueno juntar a los hermanos juntos en armonía. Así es que, si usted no se quiere juntar con los hermanos, ya tienen problemas. Así es que es mejor convivir, amén, hermanos, no ser como los esenios. Otro grupo, hermanos, con los cuales tuvo muchos problemas el Señor Jesucristo fue con el grupo llamado los celotes. ¿Has escuchado? No los elotes, que nos comemos cocidos, asados. No, celotes. Entonces eran terribles. Eran los patriotas, eran los revolucionarios, eran los valientes, eran los guerrilleros, eran los de izquierda, como se conoce hoy en día, eran los extremistas que se oponían al gobierno romano y cada vez que podían se levantaban en revueltas en contra del imperio romano. Pero Jesucristo nos enseñó de que su amor y su poder pueden más que los pensamientos de esta índole. Porque precisamente Jesucristo escogió a un celote. Se llamaba Simón y le decían Simón el celote, y después fue Pedro, el tremendo apóstol del Señor. Pedro, hermanos, y la Biblia nos enseña, antes de ser cambiado y transformado por el poder del Espíritu Santo, él no se andaba con juegos, era diestro con la espada, volaba orejas. O sea, era terrible, porque venía de ese lado. De seguro que cuando aceptó el reto del Señor de seguirlo, porque dice la Biblia que le dijo sígueme, y lo siguió él y su hermano Andrés, de seguro que no fue fácil para él escuchar las palabras, las enseñanzas del Maestro cuando le enseñó a amar a los demás, de bendecir a sus enemigos, de orar por los que los persiguen, de dar bien por mal, de no devolver maldición por maldición. Fue difícil para él, hermanos, pero ¿sabe qué? Pedro es un ejemplo de que cuando se quiere amar a Dios, se quiere servirle al Señor, Dios cambia los pensamientos, Dios cambia el corazón, Dios cambia el enfoque.
Y la Biblia nos enseña que esa violencia de Pedro, ese mal que él tenía, ese carácter explosivo, Dios lo cambió, pero ya no para mal, lo cambió para bien. Porque Pedro después siguió siendo agresivo, pero del espíritu. Pedro siguió siendo tremendo, pero no para lo malo, sino para la predicación del evangelio. Señor. Es decir, hermanos, que a través de estas cosas, miren, Jesucristo se enfrentó a estas situaciones, no las ignoró, sino que las enfrentó, las confrontó. Y sabe qué, hermanos, estas son las cosas que Cristo hace. O sea, nos da ejemplo de que como creyentes, aunque estamos viviendo una sociedad difícil y peligrosa, pero si nuestros fundamentos, si permanecemos firmes, fundamentados en la roca, vamos a prevalecer, vamos a salir victoriosos. Si ponemos en práctica la palabra de Dios, hermanos, vamos, ¿sabe qué, hermano? La luz del Señor puede alumbrar en la vida de cada uno de nosotros. Porque aunque abunde el pecado, pero ¿sabe qué? La gracia sobreabunda. Señor. Porque aunque hay mucha maldad, hermanos, pero Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Él sigue dando poder y autoridad para todos los que le creen, obviamente, y para los que le buscan y le buscan de verdad. Así que el Señor tuvo a un tremendo, y fue siendo tremendo, pero para lo bueno. A Pedro, hermanos. Ojalá que aquí todos seamos como Pedro, que después fue una columna en la iglesia. Con el tiempo fue uno de los baluartes de la iglesia primitiva, que se convirtió en uno de los hombres más poderosos en la obra del Señor. El tercer grupo, hermanos, es el conocido como los herodianos. ¿Ustedes han escuchado los herodianos? Estos eran un poco más, estos son los más difíciles, porque los herodianos, lejos de oponerse al gobierno romano en sus tiempos, estaban a favor de ellos. Estaban a favor de ellos, pero por conveniencia, porque el gobierno les daba privilegios a ellos. O sea que eran convenencieros, como decimos nosotros. Tenían palanca en la política. Los herodianos eran los que escogían a los hombres para cobrar los impuestos, o lo que la Biblia nos dice como los publicanos. Ellos eran los que le ponían, fueron los que pusieron a Mateo, que primero era Leví. Y no lo pusieron nada más así, de seguro le dijeron: mira, Mateo, te vamos a poner a cobrar los impuestos, pero de lo que muerdas, te vas a caer con una parte para nosotros. De seguro que ellos pusieron también a Zaqueo, que sí fue saqueador. Pero sobre los herodianos, Cristo, hermanos, nos da ejemplo que aún hasta sobre de ellos, cuando se quiere seguir al Señor de corazón, Cristo cambia el corazón de avaricia. Cristo cambia las vidas, porque de entre los publicanos escogió a Mateo. De entre los publicanos pasó por una ciudad, hermanos, y ahí se arrepintió uno llamado Zaqueo, y se convirtieron en firmes seguidores de Jesucristo. Desde ahí, hermano, Dios levantó al evangelista llamado Mateo, que escribió el Evangelio de San Mateo y nos habla de las maravillas poderosas que Jesucristo hizo durante su ministerio. Es decir, Cristo no huyó a las situaciones, hermanos. Cristo las confrontó y Cristo tuvo victoria, y nos da ejemplo de que en verdad, hermanos, a las situaciones difíciles no le corremos, no se les huye, se les enfrenta, hermanos. Porque es bien fácil huir, pero el huir, ¿para quién es? Es para los miedosos, es para los cobardes. Y de los cobardes, hermanos, no se agrada el Señor, porque el reino de los cielos, hermanos, solamente los atrevidos, los valientes, lo arrebatan. Las promesas de Dios son para los que se esfuerzan, son para los que caminan en medio de la tempestad, aunque los vientos sean contrarios, pero ellos son los que alcanzan las bendiciones del Señor. Nunca en la palabra
palabra del Señor, hermanos, encontramos ejemplos o testimonios de hombres, hermanos, que alcanzaron victorias, que sobresalieron en las manos de Dios, acostados o durmiendo. Siempre estuvieron activos en la obra, orando. Muchas veces las victorias más rotundas alcanzaron peleando en contra del enemigo. Yo creo que eso lo debemos de aplicar cada uno de nosotros a nuestra vida hoy en estos días. Alabado sea el Señor. Los saduceos eran terribles. Los saduceos eran los que escogían al sumo sacerdote para que ejerciera el ministerio en aquellos tiempos. Y por último, ¿qué podemos decir de los fariseos? Que eran los más famosos, los más influyentes, que juntamente con los escribas aplicaban la ley no a la manera de la palabra, sino a su manera. Fueron los que más se le opusieron a Jesucristo. Pero de entre los fariseos, hermanos, Dios levantó a hombres poderosos. A uno llamado Pablo, que primero era perseguidor, era Saulo, que vino a ser el apóstol Pablo con el tiempo, y que fue el hombre que llenó el evangelio, y con el evangelio el mundo antiguo. Y por el esfuerzo y por la conversión de un fariseo de fariseos como lo era Pablo, el evangelio llegó hasta los gentiles, y a través de él vimos bendecidos los que estamos presentes hoy en esta noche, y millones de hombres y mujeres que Dios ha levantado a través de los años. Así son las cosas, hermanos. La iglesia nunca la ha tenido fácil. Nunca, hermano, nunca. Y de eso se trata, el caminar en el Señor. Es que el Señor, hermano, fue claro, en su palabra es claro, y nos enseña que aquel que quiera ir en pos de Él tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirlo a Él. Y muchos quieren seguir al Señor, pero sin cargar la cruz. Porque la cruz representa vituperio, hermanos. Cuando uno carga la cruz, se le señala. Cuando uno carga la cruz, se le critica. La cruz nunca ha sido fácil de cargar. Por eso muchos no la quieren cargar. La cargan nada más cuando tienen problemas, para que el Señor los escuche. Santo. Pero cuando ya pasa la situación, otra vez la dejan en el suelo y se cargan de la cruz de alguien más. Y así no se trata, hermano, la obra del Señor. Cada uno de nosotros estamos llamados a cargar la cruz. Estamos llamados a negarnos a nosotros mismos. Y tenemos que seguir al Señor Jesucristo. Y el camino del Señor es un camino muy hermoso, lleno de bendiciones. Porque no hay otra cosa más grande, hermanos, que seguir al Maestro. Pero el seguirlo a Él, hermano, no nada más es de decir: ahí te voy, Señor. Hay que esforzarse, hay que ser valiente, Señor. hay que caminar cuando a veces no hay ganas de caminar. Así es, siempre ha sido así. Y hoy, en el siglo XXI, cada uno de nosotros estamos llamados, hermanos, a ser eso. Dios, hermanos, nos ha escogido no para vivir una vida de derrota, de desgracia, sino que Dios nos ha llamado para vivir en victoria. Y es que, hermanos, no nos mandó nada más por mandarnos a la guerra. Él nos ha equipado, nos prometió su presencia, hermanos. Nos dijo que recibiríamos poder. Y no solamente eso, Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En los tiempos de Jesucristo
Jesucristo sabemos que no había la tecnología que hay hoy en día, pero había maldad. Y como dijo, como predijo el profeta Daniel hace muchos años, que parte de los últimos días era que la ciencia se iba a aumentar. Y esa es una realidad hoy en día. Y hoy, hermanos, nosotros nos recuerda la palabra del Señor, que no podemos negar la situación que se está viviendo hoy en el mundo. No podemos correrle, no podemos huirle. El Evangelio de San Juan nos habla de una oración que a mi entender es una de las más poderosas, que sigue teniendo vida hasta el día de hoy. Y Jesucristo oró por sus discípulos y oró por aquellos que íbamos a creer por la palabra de ellos. Y le digo: Señor, te pido que no los quites del mundo, sino guárdalos del mundo. Y Jesucristo, hermanos, esa oración sigue vigente y tiene poder hasta el día de hoy. Y no hay excusa para quedarnos estancados. Más aparte, dice, hermanos, que Él está a la diestra del Padre. Y no está nada más por estar, está intercediendo por cada uno de nosotros. Y yo en mi mente me imagino, y no es pecado, me imagino que Él le recuerda al Padre la oración que le hizo allí en el Evangelio de San Juan, esa poderosa oración, que le dijo: Padre, no los quites, guárdalos, protégelos, ayúdalos. Probablemente el Padre ya ha querido derramar la ira sobre alguno de nosotros o de muchos de nosotros, pero el Señor le enseña, el Hijo le enseña sus manos tratadas, le enseña su costado. Dice: Señor Padre, yo pagué por él, yo pagué por él. Y es que, hermanos, nuestro Salvador, aparte de que hizo la obra más poderosa aquí en la tierra, sigue obrando allá en el tercer cielo a favor de cada uno de nosotros. Así es que en esta noche yo quiero decir unas cosas, hermanos. ¿Qué hacemos? Porque tenemos que hacer algo para permanecer de pie entre la crueldad que se vive en el mundo espiritual, en este mundo hoy, en estos días. La gente lo ignora. El hombre natural lo ignora. Pero nosotros que conocemos la Escritura sabemos que esta es una realidad. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Nos quedamos callados? ¿O aceptamos la corriente del mundo que nos quiere llevar hacia la perdición? ¿O solapamos, hermano, las cosas de nuestro alrededor? Porque es bien fácil, hermanos. Hoy es bien fácil. Y esto es terrible porque hay iglesias que han aceptado ya ministros, aunque estén casados con una persona del mismo sexo, porque es mejor así que meterse en problemas. ¿Qué hacemos, hermanos? Hoy quiero decirles unas cosas que debemos de hacer y espero que no se nos olvide. Nosotros, hermanos, debemos de vivir una vida continua buscando de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 nos habla Pablo en su despedida nos habla unos versículos bien cortitos, pero que son poderosos. Y nos dice: orad sin cesar, sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, buscar constantemente la llenura del Espíritu de Dios. No nada más una vez y vivir con esa ocasión, una experiencia por largos días. No, hermanos, estamos llamados para vivir continuamente la presencia de Dios. La vida
del creyente. Nuestra vida no debe ser una vida de los recuerdos. Oh, me acuerdo cuando hace mucho tiempo, oh, Dios me usó. No viva del pasado, vivamos del presente, porque Dios tiene para darnos todos los días. No vivamos del recuerdo cuando el Espíritu Santo nos llenó hace muchos años. No vivamos del pasado. Hay que vivir del presente con una convicción y buscando de su llenura todos los días. Porque eso es lo que le da sabor a la vida del creyente, hermano, la presencia de Dios. Una vida sin la presencia de Dios es una vida insípida, sin sabor, sin sentido. Pero una vida con el Señor viviendo en uno. Oye, hermanos, hay motivos suficientes para seguir hacia adelante, hermanos. Hay motivos suficientes para alabar su nombre. Hay motivos suficientes, hermanos, para decirle, Señor, cansado o no cansado, yo sigo para adelante. Con ganas y sin ganas, yo voy para adelante. Pero es cuando Dios está con nosotros y en nosotros. Así que hay que vivir una vida constante en su presencia. Y cuando uno vive pegado a Dios, difícilmente uno puede aceptar las corrientes que el mundo o que el enemigo con las cuales nos quiere invadir nuestra vida, jamás. Porque va a haber algo, o alguien mejor dicho, que va a decir no está bien y lo va a rechazar. Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 2. ¿Puede alabar a Dios ahí en su lugar? Dios santo, aleluya. Adora mi alma, Señor, aleluya. Estamos ahí en Efesios capítulo 2. Versículo número 20 de Efesios capítulo 2 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién dice que es? Jesucristo. Así que está generalizando. No dice edifícate, no, nos dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y luego dice el 21, en que todo el edificio bien coordinado, que dice, hermanos, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, o sea que ahí nos contamos todos los que estamos aquí, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo a veces quisiera estar de alto como el hermano Alexis, pero yo digo, ¿y qué tal que un día me quieran agachar y pasar por una puerta pequeña? ¿Cómo le voy a hacer? Mejor chiquito para más fácil. Es decir, es que así somos nosotros, hermanos. Los piretitos queremos ser blancos. Y los altotes, ¿a qué pusiste tan alto, Señor? Y los que estamos bajitos, ¿verdad? Queremos ser más grandes. En esa área a veces somos inconformes. Los blancos quieren ser prietitos. Sucesivamente así somos inconformes a veces. Ya cuando pasamos de los 21, 22 años, todos nosotros, los seres humanos, dejamos de crecer físicamente. Solamente siguen creciendo dos cosas en el hombre y la mujer, que es la barriga y son las narices.
Eso es incuestionable. No, científicamente está comprobado que es lo único que le sigue creciendo a uno, la panza y las narices. A unos nos crece más rápido y a otros les crece menos rápido, pero así es la vida. Así es la anatomía del hombre, del cuerpo del hombre y de la mujer también. Aunque físicamente ya no vamos a crecer más, pero espiritualmente, hermanos, sí podemos crecer cada día. Sí podemos crecer continuamente si nosotros nos lo proponemos. Sí podemos, hermanos, llegar a ser hombres fuertes. Sí podemos llegar a ser hombres poderosos en el Señor si nosotros nos lo proponemos. Si nosotros, hermanos, edificamos sobre la roca, si nosotros seguimos edificando nuestra vida como casa espiritual en el fundamento de nuestra fe que se llama Jesús de Nazaret, podemos hacer y llegar a ser hombres y mujeres poderosos en Dios. Podemos ser más grandes que los hijos de Aná, grandes, hermanos, que cuando el enemigo nos vea se va a echar a correr, porque dice: ahí viene un grande de Getsemaní, ahí viene una grande de Getsemaní, córranle, porque esta y esta, si hay un Cristo, que hay poder de Dios. Pero si somos, como dicen en Puerto Rico, somos vagos, zánganos, flojos, irresponsables, el enemigo nos va a ver, nos va a dar unos coscorrones, nos va a cachetear. Pégale, que al cabo no trae nada, está viejote, pero mira, todavía usa biberón, denle por donde quiera, y se va a reír de nosotros. Para que nosotros, hermanos, no nos adaptemos o no nos acostumbremos al sistema que vive el mundo hoy en día, tenemos que crecer como casa espiritual. Tenemos que vivir en el Señor y para el Señor todos los días. Y es que Jesucristo no se equivocó. Cuando terminó el sermón del monte, terminó con dos cosas que nos las aplica a todos los que conocemos y escuchamos su palabra. Y nos dice que aquel que oye su palabra y no la guarda o no la practica, lo compara a un hombre falto de entendimiento que edificó su casa sobre la arena. Pero cuando llegaron las tempestades, los problemas, las aflicciones, vieron con fuerza sobre su casa y sufrió grande ruina. Porque edificar sobre la arena, ¿qué cuesta, hermanos? ¿Qué cuesta, hermanos? No cuesta mucho. Se escarba rápido, se cava rápido. Pero con el tiempo no es buen negocio, no es mucho bueno. Porque hay pérdida grande. Edificar sobre la roca, hermanos, como dijo él, pero aquel que escucha la palabra y la practica y la hace, él lo compara a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron las tempestades, los problemas, las aflicciones, y le dieron duro, pero no cayó. Porque la diferencia fue en sobre qué estaba edificada la casa. Algo importante, edificar sobre la roca es difícil, porque darle de marrazos a una roca para hacer un fundamento y poner unas piedras y edificar una casa cuesta, porque el pico, el mano o la barra puede saltar para arriba en cada golpe que se le dé, pero poco a poco se puede edificar. Y cuando se logra edificar con esfuerzo y con sacrificio, es el mejor negocio que todo hombre y mujer de Dios puede hacer. Y de esa manera, cada uno de nosotros, si nos proponemos firmemente edificar siempre, constantemente nuestra vida en el Señor, vamos a permanecer de pie, aunque truene, aunque llueva, aunque el sol se oculte, aunque no llueva, aunque se quiebre el sistema financiero mundial,
aunque haya pestes, aunque haya destrucción, aunque tiemble el mundo entero, aunque brave el mar, vamos a estar de pie, porque nuestra confianza, nuestra casa está parada sobre el fundamento incorruptible y que permanece para siempre, y se llama Jesús de Nazaret. ¿Cómo estamos viviendo hoy en esta noche? ¿Será que nos acostumbramos tanto a escuchar como normal las cosas que están pasando en el mundo? Si lo ya de modo, pues así es. Cuando decimos esas palabras es porque de una manera u otra estamos aceptando en nuestra vida las cosas que están pasando. Pero si nos preocupamos y lejos de buscar o preguntar, ¿pero por qué? Y mejor oramos e intercedemos, las cosas van a ser diferentes. Vamos a vivir como lo que somos. Vamos a vivir como lo que somos, la iglesia del Señor. No una iglesia de derrota, una iglesia de victoria. Pero la victoria es para los que se esfuerzan. La victoria es, hermanos, para los que pagan el precio. La victoria es para los que se esfuerzan y son valientes. En esta preciosa noche, hermano, yo quisiera que usted se ponga de pie. Y ahí en su lugar yo quisiera que usted sea bien honesto, bien honesta. Y si en esta hora usted reconoce que hace tiempo ha dejado de dedicar su vida en el Señor, hoy es la noche que le puede pedir al Señor que lo ayude. Y pídale en esta noche que lo ayude a agarrar nuevamente la pala, hacer la mezcla, agarrar los ladrillos y comenzar a edificar nuevamente su vida en el Señor. Allí en su lugar yo quisiera que toda la iglesia cerrara sus ojos. Yo sé que esta palabra Dios la puso en mi corazón de última hora, y yo sé que por algo Dios la puso. Dios nunca se equivoca. Te alabamos, Padre. Ahí cierre sus ojos toda la iglesia presente. Esta es la parte más importante del servicio de esta noche. Yo sé que en esta noche depende de usted, hermano, hermana, que Dios nuevamente lo ponga en su lugar. Te adoramos a ti, Señor. Queremos orar en esta noche por los hermanos y hermanas que tienen necesidad de Dios. No le dé pena, ni siquiera le preocupe qué dirán de mí. Es usted y Dios. Es su relación de usted, hermano, hermana, con su Creador. Hoy, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Si hay sed de Dios en esta noche, venga, venga, porque el agua de vida, el manantial, esos ríos que fluyen para vida eterna, hoy están aquí para saciar su sed. Una vez más. Tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para clamar a Dios por su vida. Te alabamos a ti. Gracias, Señor. Hay noches. Te adoramos, Señor. Alguien más
condición de nuestra vida, Señor, de cada uno